para hablar sobre esta ley de víctimas y restitución de tierras, ley 1448 de 2011. Queremos que ustedes participen con los teléfonos a través de los teléfonos que aparecerán en pantalla. Hoy nos acompaña la doctora Marta González, profesional en reparación individual de la unidad de víctimas. Bienvenida. Muchas gracias. Y también saludamos a Nora Saldarriaga, ella es la directora administrativa de la Fundación Forjando Futuro. Gracias por estar enlazada con nosotros. Gracias a ti, Héctor. Indemnizaciones para las víctimas del conflicto. ¿Quiénes, bueno recordarlo, son esas víctimas y cómo es el proceso? Doctora. Claro, recordemos quiénes son las víctimas. Son víctimas quienes han sufrido una grave violación a sus derechos humanos o una grave violación al derecho internacional humanitario que les ocasiona un daño en la salud física, mental, y que amerita un proceso de reparación integral por parte del Estado. Por ejemplo, víctimas de homicidio, desaparición forzada, lesiones personales, de violencia sexual, el reclutamiento o utilización ilícita de los menores en el conflicto. Casos como el desplazamiento forzado, que es el mayor número de víctimas que tenemos en Colombia. Bien, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo hacen estas personas para registrarse como víctimas? Aquí hemos dicho que la solicitud debe hacerse ante las entidades competentes, que hemos dicho que hay unos centros de atención. Esos centros de atención se encuentran ubicados en Palermo, en Belencito Corazón, en el Parque de los Deseos, en el piso 11 de la Alcaldía de Medellín, que ahí funciona la Personería de Medellín, y pues ahí hay atención permanente. Y pues en los municipios están las personerías municipales y los enlaces municipales, Héctor. ¿Qué son los enlaces municipales? Son los funcionarios que ha destinado la alcaldía a través de la unidad de víctimas para hacer la atención a las personas que han sido víctimas de cualquier hecho de los que hemos venido hablando: desplazamiento forzado, homicidio, reclutamiento de menores. Bien, saludamos a una televidente. Buenos días. Buen día. ¿Quién habla? María. María, bienvenida a Enlace. Buenos días más que todo, y primeramente para darles muchas gracias por el programa, que es muy bueno. Mire, para decirle una cosita, Sí. Es que ya ver si hace 3 meses que tengo una ayuda humanitaria, para ver si de pronto ya me salió, sí. Y para saber cómo va el proceso de mis 2 hermanos que me los mataron, uno en el 92 y el otro en el 98, y qué más papeles puedo agregar, qué debo de llevar o algo así, para que por favor me vayan diciendo qué camino cojo, qué llevo, o bueno, algo parecido. Bueno, señora, ¿alguna pregunta para ella antes de que se vaya? No. Gracias por estar enlazada con nosotros. Claro. Muchas gracias a ustedes, feliz tarde. Muchas gracias por llamar. Mire, su caso está resuelto ya por la Unidad para las Víctimas. Ella está incluida por el homicidio de sus 2 hermanos, entonces debe esperar que la unidad la llame para el proceso de reparación integral, de indemnización, sí. Excepto que esté priorizada. Y ahorita, si alcanzamos con el tiempo, veremos si ella está en alguna de las categorías de priorización para el pago. Y en cuanto a la ayuda humanitaria por el desplazamiento forzado, ella también está incluida. No tiene en este momento un turno para ayuda humanitaria, así que si requiere la ayuda humanitaria debe ir al punto de atención que le quede más cercano o al enlace municipal, si no está en Medellín, y allí solicitar la programación de ayuda humanitaria. Muy bien. Hablemos sobre esa priorización, sobre ese escalafón, por decirlo de alguna manera, de las víctimas. Sí, realmente no es un escalafón, no es que unas víctimas estén por encima de otras, sino que eso son unas categorizaciones de acuerdo al enfoque diferencial y a la superación del estado de cosas inconstitucional para el desplazamiento forzado, que la unidad dijo, bueno, como tenemos más de 7 millones de víctimas, ¿a quiénes vamos a pagarles primero? Y entonces se hizo una categorización para víctimas que no son desplazadas, Entonces tenemos adultos mayores de 70 años, por ejemplo, pertenecientes a la comunidad de orientaciones sexuales diversas, o sea, lesbianas, gay, transvestis, transexuales, intersexuales. Por ejemplo, para personas con discapacidad que tengan un certificado médico, o personas que tengan una enfermedad catastrófica, ruinosa, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad terminal, cosas como esa. Entonces son personas que van entrando en ese listado y entran en la ruta de indemnización. Saludamos a María, que también nos llama desde la ciudad. María, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecidos con ustedes con ese programa tan valioso que nos da tantos ánimos para nosotros poder hablar.
Bueno, señora, ¿y usted qué pregunta tiene para nuestras invitadas? Le pregunto a la abogada señorita Marta, lo que pasa es que la señora Flor María Gómez Ríos, le mataron el esposo en una masacre que hubo en San Rafael en 1988. Y también tuvo el desplazamiento forzado y hasta este momento ella no sabe si ella sí está incluida. Ella hizo todas las vueltas, pero allá en San Rafael, y entonces hasta el momento ella no sabe nada. Bueno, señora, ¿tenemos ya la inquietud? Sí. Que tenga un buen día. Gracias por estar enlazada con nosotros. Muchísimas gracias, yo lo escucho todos los días, muy lindo el programa, les agradezco mucho. Gracias a usted. Bueno, doña María efectivamente tiene un hecho de un homicidio que fue declarado bajo el decreto 1290, está incluida, debe esperar a que le hagan la llamada para indicarle qué procedimiento sigue. En cuanto al desplazamiento forzado, aunque aún no está incluida y no está el reporte de ayuda humanitaria, es importante que como ella está en un municipio se acerque a un enlace municipal o a la personería para que le hagan la indicación de cuál es el proceso. Y aquí quiero hacer un énfasis, Héctor, cuando hablamos de la priorización que hablaba ahorita la doctora Marta, tiene que ver con este caso en específico. Hay hechos que se reportaron por la ley 1290 o por el decreto 1290 que están siendo priorizados. ¿Por qué razón? Porque fueron hechos que se declararon hace 7 años y que no han recibido su reparación, y lo que quiere hoy la unidad de víctimas es que todos esos casos que estaban anteriores a la ley puedan ser atendidos y puedan ser reparados, porque muchos de ellos ya están incluidos. Bien, ¿cuál fue el presupuesto que destinó el Gobierno Nacional para priorizar a las víctimas del conflicto? La verdad es que es un presupuesto que cualquiera diría que es muy alto, es el 1% del Producto Interno Bruto, pero tenemos que tener en cuenta que son más de 7 millones, casi 7 millones y medio de víctimas que tenemos actualmente, y es una cifra que no va a parar, porque si hay nuevos hechos, la gente puede seguir declarando esos nuevos hechos y siempre va a aumentar el número de víctimas, excepto que el conflicto cese en algún momento. Y además, no solo es para la indemnización, el pago de la indemnización, sino también para el pago de la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria para las familias desplazadas y también para los procesos de reparación colectiva. Bien, en el análisis que se ha hecho de las víctimas del conflicto en Colombia, pues usted nos dice que es alrededor de 7 millones de personas. Las mujeres, siente uno o pensaría que son las protagonistas. ¿Hay algún porcentaje que podamos conocer en relación con esto? Sí, más o menos es la mitad de las víctimas del conflicto armado, un poquito más del 50%. Pero la verdad es que son las más afectadas de alguna manera porque al tener una situación de vulnerabilidad previa al conflicto armado, por la utilización que hacen de ella los actores armados en el conflicto, por la esclavización a nivel sexual que tienen por los actores armados, porque los padres, los hijos, los esposos los asesinan, los desaparecen, entonces tienen un grado de afectación mayor que los hombres en el conflicto armado. ¿En Latinoamérica hay otros países que tengan esta experiencia de una ley para víctimas del conflicto, o es un proceso que solo lo hemos vivido en Colombia? Sí, hay otros países en América Latina, lo tuvo Argentina, lo tuvo Chile, el mismo Perú, algunos países en Centroamérica han tenido, y pues también países de Europa como en España, que hubo la ley de punto final, y en África, que es la más reciente, que tiene que ver con el tema de restitución de tierras, y del cual nosotros hemos también aprendido mucho, porque allí se hizo un proceso muy eficiente en el tema de reparación administrativa y en el tema de entrega de tierras. Lo cierto es que en Colombia sí tenemos el conflicto más largo. Más largo, con mayor número de víctimas. Ninguno de los países que ha mencionado Nora, que han tenido procesos de reparación interesantes, ninguno ha tenido el número de víctimas que tiene Colombia. ¿Quién está en la línea? ¿Ya? Magdalena, bienvenida. Muchas gracias. Yo le quiero hacer una preguntita a la doctora. Resulta que yo no he declarado, mi hijo sí, y nosotros, yo tuve un problema muy grave de salud en el 96 por el enfrentamiento que había en la región. Yo quiero saber mi hijo fue aceptado, yo en estos momentos que no he declarado, con lo que dicen que ya no se pasó el tiempo, si aún lo puedo hacer, o si con lo que él declaró nosotros también quedamos incluidos. Gracias, Magdalena. Bueno, hasta luego. Una Gracias. pregunta para Magdalena.
Sí. Magdalena, usted se desplazó junto con su hijo Con la y él en la familia. declaración dijo que usted se había desplazado Sí, con él. claro, claro. La No, familia no completa. necesita declarar, Magdalena, porque con que una persona del grupo familiar haya declarado, haya incluido a las otras personas, es suficiente. Para que usted esté segura, vaya al enlace municipal con su número de cédula y ahí mira si usted está incluido en el registro único de víctimas. Señora, gracias por estar en Enlace. Nos vemos la próxima semana. Jazz. Nos vemos mañana, miércoles, Héctor. Nosotros sí, pero con ellas... Y con ella, saludos a Nora y a Marta. Gracias, gracias por su compañía. Nosotros nos vemos el lunes, no, nos vemos mañana. Mañana es miércoles, pero con ¿cierto? ellas. Ah, con ellas el lunes, claro, pero nosotros mañana miércoles a las 11 de la mañana. Como siempre, tendremos más avances de lo que ocurre con los jóvenes que llegaron a Medellín, de las diferentes regiones de Antioquia, para presentar esa prueba decisiva, definitiva de las Olimpiadas del Conocimiento. Gracias por su compañía. Feliz